Ok. Saludos y bendiciones para todos. Una vez más estamos aquí para estudiar la lección de esta semana. Seguimos aquí con Angelo Barry, alias el primo. Saludos, primo, ¿cómo estás? Bien, bien, buenos días, bendiciones a todo el que escuche esta linda transmisión. Estamos contentos, como siempre decimos, de estar aquí, porque compartir la palabra de Dios es siempre un placer, siempre es un Amén. placer y más especialmente en estos tiempos donde se necesita más de la palabra de Dios. Exacto. No, primo, y esta semana vamos a tratar un tema que es un poquito difícil, así que vamos a pedir la intervención del Espíritu Santo para que Él dirija este estudio y que no es palabra que sea de beneficio primeramente para nosotros y luego para todo el que nos vea. Así que te pido, pues, como siempre, que nos dirija en oración, Claro, pidiendo la claro, intervención del Espíritu Santo para nosotros y para la las personas que necesitamos. van a ver este video. La necesitamos, prima, la necesitamos. Vamos a orar y vamos a pedirle a Dios que nos dé templanza Sí, en el y crisol, mansedumbre. templanza en el crisol. Bueno, el crisol se está apretando cada día más. Sí, Estamos, el escalón cada vez está más arriba, las piernas ya duelen cada vez más. sí, Sí. nos está desafiando la autora a ser manso. Y Mm, eso, y hoy en día en el mundo la gente dice, bueno, podemos ser manso, pero pero no no me... menso. Ah, pero vamos a ver qué dice la palabra de Dios, a ver si Vamos a esa es ver. la posición de la palabra de Dios. Así que vamos a orar y a pedirle a Dios que nos ilumine. Padre, te damos muchas gracias por este lindo estudio que tú nos dejas ver y que cada estudio de esto hace que uno vaya subiendo, como dijo la prima Elizabeth, un escalón. A veces las piernas duelen y los músculos parecen que es imposible, pero en tu nombre vamos a avanzar. Queremos esta mañana, para el que escuche en la mañana, esta tarde o noche, cualquier hora que esté escuchando, el que vaya a ver esta transmisión, sea de bendición y que pueda crecer en gracia. Señor, si hay alguna persona que está batallando y tiene alguna dificultad, está en el crisol de su vida, te pedimos que tú, si es tu voluntad, le aliviane la carga. Y si no le va a aliviar la carga, que por favor le dé fuerza para ella poder soportar o ellos poder soportar la carga que están viviendo en este momento. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. 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 Bueno, primo, y como ya adelantamos, el título de la lección de esta semana es Templanza en el crisol. Y Bueno, templanza cuando todo está bien es fácil, pero templanza en el crisol es como que es un mire, poquito difícil. Y antes de que tengas algún comentario, quiero, para beneficio de todos lo que vamos a ver, o para beneficio de todos, definir qué significa templanza. Y solamente la definición es difícil de decirlo. Dice, actitud de calma y tranquilidad ante situaciones de estrés o como la moderación ante los placeres y los excesos. Aquí da otra dimensión. Dice que dicha virtud mantiene el equilibrio y el dominio sobre la voluntad del individuo, logrando que el mismo pueda moderar los instintos, subliminar a las personas y controlar los impulsos y los deseos. Así que solamente la bueno, definición es difícil de decir, pero en pocas palabras, la templanza es nosotros poder controlar y en términos espirituales permitir que el Espíritu Santo controle nuestros deseos y nuestras reacciones, quizás súbitas ante cierta provocación o ante ciertas situaciones, o sea, mantenernos tranquilos ante las provocaciones y las adversidades de la vida. Así que bueno, usted acaba de dar una definición que
es contraria al ser humano completamente. Esto no es natural. Así mismo, completamente contraria al ser humano. Nosotros los seres humanos, en una situación de estrés, actuamos bajo estrés también. Sí. Y a veces puede ser en diferentes sentidos. Si es que te hablan mal en un sitio, automáticamente tú actúas bajo estrés y también devuelve mal. Si es que te empujaron, automáticamente usted actúa bajo estrés y empuja. Y Exacto. cuando usted habla de templanza, yo creo que es una virtud que en el mundo hoy en día es escasa. Sí. Bueno, el autor lo llama como perla enterrada en polvo. Así que yo creo que es más que perla enterrada en polvo. Yo creo que es más porque nosotros no hemos aprendido a vivir en paz en situaciones de estrés. Y por eso vivimos afanados y la Biblia es tan enfática repitiéndonos que por nada estemos afanados. Cuando una persona viene y te insulta y te dice 10,000 malas palabras, por decirlo así, sabiendo tú que no tienes razón. Oiga, la carne no quiere de que quedarse tranquilita y no, yo le voy a decir la de él también. Entonces, vamos a ver esta semana, como tú dices, porque esto es una virtud que Dios la tiene que dar, porque yo creo que humanamente hay personas, por ejemplo, me puedo meter en ese grupo que somos muy tranquilos, pero como quiera, cuando yo reacciono muy mal. Y puedo decir, no, yo soporto, ¿sí? Yo soporto hasta un punto, pero el tipo de la lesión, el autor de la lesión, nos está dando una tipología de Jesús. Es una tipología de Jesús que humanamente eso no se logra en la carne. Bueno, es que la templanza es un fruto del Espíritu Santo. Así Así es. que hemos estado viendo fruto del Espíritu Santo, cosas que naturalmente no podemos lograr. Y el verso de memoria es una de las bienaventuranzas y dice que bienaventurados los mansos porque ellos recibirán la tierra por heredad, Mateo 5:5. Así que hay un premio para los mansos. Y como tú dijiste aquí, estamos mencionando a Moisés, que me parece que es la única persona fuera de Jesús que se le da ese atributo, se le llama manso. Y dice aquí, soportar el agravio con paciencia y sin resentimiento. Esa es la definición que da el autor. Y dice que no es extraña que no escuchemos mucho respecto a esto en nuestra cultura y es también un sinónimo de humildad. Solamente una persona que es humilde puede ser mansa. El Sí, yo, orgulloso no es manso. no, pero Y mira, yo encontré algo que puede ser que ayude. Dice, hablando ya del comentario bíblico adventista, dice, una persona mansa, dice el comentario, una persona mansa domina perfectamente su yo. Eso está escrito en exacto. eso está escrito en el comentario bíblico. Una persona mansa, la definición, por decirlo como está en el comentario bíblico, domina perfectamente su yo. Bueno, ya ahí usted se ubica en qué lado usted está. Pero el comentario bíblico me da una definición también que yo le escribí aquí, porque yo, como tú dijiste, y el autor también cita, se escribe o se habla muy poco de mansedumbre, de Sí. ser manso. Entonces dice el autor en el comentario bíblico, perdón, dice, manso viene siendo, o la definición, suave o gentil. Esas dos palabras ellos ponen como una persona suave y gentil. No está diciendo aquí una persona que se queda callada, que se queda, No, no. sino que es suave y gentil. Dice las cosas con suavidad y gentileza. Una vez a mí me corrigió una hermana que yo conocía, que ella me habló de una manera que yo no sabía si me estaba corrigiendo
o me estaba elogiando Exacto. de lo suave y lo dulce que fue conmigo. Y yo al final decía, bueno, yo no sé si quiero que ella deje de hablarme, sígame hablando, sigue corrigiéndome que está. Esa sería más o menos la definición, pero ahora me voy a meter en un tecnicismo y creo que es importante meterme en este tecnicismo, y es cuando dice el comentario bíblico que la palabra manso viene del griego praus. Entonces dice el comentario bíblico, Cristo dijo, él era manso y humilde. Eso está en el capítulo 11 del mismo Mateo, 11:29. Y ahora usted va a ver por qué me metí en este tecnicismo. En hebreo sería anis. Esta palabra se usa en hebreo. Praus y anis se usa en hebreo para describir a Moisés. Exacto. Entonces, ya usted ahora, cuando usted vaya en su mente a buscar manso, ¿qué es eso? Bueno, léase la historia de Moisés y lo que hizo Moisés, y ya usted va a entender qué es un manso. Por eso la Biblia habla también de Moisés. Eso es así. Y dice aquí otra vez, menciona la mansedumbre, y mansedumbre es una virtud que viene de la templanza, y dice que modera la ira y sus efectos desordenados, y evita el movimiento desordenado por el comportamiento de otros. O sea, ante el comportamiento de otros es no reaccionar ante el comportamiento de otros. Y ese es el problema, que a veces nosotros reaccionamos ante el comportamiento de otros. Y me llama la atención que dice que modera la ira, no la quita, sino que la modera, no te hace reaccionar en ira. Muy Porque bueno, porque fíjense que Moisés era el más manso de todo fuera de Jesús. Y Moisés en momentos dados, él, él reaccionó. O sea, no fue que Moisés era una persona que no reaccionaba. Podemos recordar que cuando él bajó con los 10 mandamientos y vio lo que estaba pasando, él rompió las tablas de los 10 mandamientos. Y no pecó. Fíjese, él no pecó en esa situación. O sea, interesante. Eso es interesante que mira, él rompe las tablas de los 10 mandamientos y como tú dices, no se le toma en cuenta, pero le dio 2 palos a una piedra y esa sí se le tomó en cuenta para sí, no entrar a la ciudad prometida. Entonces es interesante. exactamente. Y era lo que había, la intención, lo que significaba una cosa, era su indignación ante lo que el pueblo estaba haciendo, y en la otra ocasión ya era su ira por él. Ya él estaba tomando el lugar de Dios. Yo soy Dios, yo te voy a sacar agua de la fuente, y por eso fue que él pecó. Eso Wow. tiene que ver, tú mencionaste algo de comenzar, si lo puedes mencionar, porque qué es templanza que tiene que ver con el orgullo. Bueno, cuando dices, ahorita aquí está, déjame ver, dice, el lenguaje de la mansedumbre nunca es el de la jactancia. El, el lenguaje de la mansedumbre nunca es el de la jactancia. Y cita en ese, Elena G. de White cita magistralmente a Samuel. Y Elena G. de White dice, los mansos elevan un ruego, habla que tu siervo escucha. Ese debe ser el ruego del manso, según Elena G. de White. Entonces ya podemos ver la diferencia. ¿Cuál es la diferencia? No es que una persona mansa se va a quedar como un témpano de hielo siempre, sino por qué está actuando de esa manera, cómo utilizas la palabra. Vamos a ver eso más en detalle durante más adelante. Y Es aquí bueno, es bueno decir, prima, que la mansedumbre es una actitud del corazón y la mente. Una exacto. actitud del corazón y la mente que Dios la usa. Déjenme decir esto importante. Dios la usa para santificarnos. Que por ahí es yo creo que esa debería ser el camino que debiéramos de tomar. Dios usa la mansedumbre para santificarnos. Y yo escribí aquí, fuera de la lección, varios ejemplos.
Por ejemplo, Primera de Pedro 3:4, eso no lo vamos a leer, pero usted en su casa, si quiere escribirlo y leerlo, Primera de Pedro 3:4, Gálatas 5:23 y Primera de Timoteo 6:11. Esos son textos que usted puede ver en su casa tranquila para que vea cómo Dios usa la mansedumbre para preparar el camino, vamos a decirlo así. Dios usa la mansedumbre para preparar el camino de la santificación. Nadie que no pase por el camino o por esta prueba va a llegar a santificarse, porque sin duda alguna la santificación es lo que preparó a todos los hombres bíblicos y también, perdón, la santificación no, la mansedumbre fue lo que preparó y caracterizó a todos los hombres bíblicos. Y nuestro mayor ejemplo, Cristo Jesús, también pasó por este camino de la mansedumbre para llegar a la cruz y decir en la cruz, Padre, perdónelo porque ellos no saben lo que hacen. Usted tiene que estar a un nivel demasiado elevado en mansedumbre para usted decir perdona a un grupo de gente que me ha hecho tanto mal sin yo haberle hecho nada. Eso es así. Y aquí dice que la mansedumbre, ¿cómo se consigue? Y se consigue en el crisol. Recordemos que Moisés no tenía mansedumbre natural. Moisés mató a un hombre antes de ir 40 años al desierto a cuidar ovejas. Y fue en el desierto cuidando ovejas donde él adquirió esa virtud que lo ayudó a pasar 40 años en el desierto bregando con personas que realmente no eran muy fáciles, que digamos. Así que, así Esto que, nada más se le deja a Moisés ese trabajo. no, sí, ese es, ahí es que se consigue la mansedumbre. Y dice, ¿cuál es la relación de la mansedumbre y el sufrimiento? ¿Cómo podemos nosotros con nuestra mansedumbre y aún hechos pedazos dar testimonio a los demás? La mansedumbre, ¿cómo realmente ser fortaleza y no una debilidad del cristiano? Eso es lo que vamos a ver esta semana. Amén. Así que, primo, la parte del domingo dice pan partido y vino derramado. Aquí esto es una metáfora bien interesante. Debemos ser pan partidos y vinos derramados para muchos. Y no sé qué tú entiendes, dice aquí Oswald Chambers ha dicho que debemos ser pan partido y vino derramado por los demás. ¿Qué crees que quiso decir esto con Jesús? Quiso decir con esto. Yo pienso Bueno, que, ajá. No, sigue. A mí me parece que ser como Jesús, porque eso fue lo que fue Jesús. Jesús fue partido literalmente y fue derramado literalmente por nosotros cuando él subió a la cruz. Moisés realmente sufrió estragos y que hablara mal de él y todo el mal comportamiento del pueblo, pero realmente Jesús fue el que fue derramado y fue partido por nosotros. Cuando yo leo aquí lo que escribe este autor, el pan partido y vino derramado por los demás, yo lo voy a resumir en una palabra, una vida de servicio. Exacto. Una vida de servicio. Es bueno hacer siempre un repunte en que pan partido y vino derramado se representa casi siempre y lo vamos a ver toda la semana. El pan partido y el vino derramado viene siendo como una imagen del mismo Jesús cuando habla en la Santa Cena, este es mi pan que es roto por ustedes, esta es mi sangre. Entonces, la meta del cristiano siempre debe ser esa, de estar al servicio de otros. Y aquí viene, como digo yo, la parte donde el autor, luego vamos a ir entrando a través del día, donde el autor presenta varios hombres que humanamente fueron más o menos pan partido y vino derramados. Exacto. Y uno de ellos, como dice, fue Moisés. Dice que Ahí está. él tuvo que soportar interminables chismes y críticas
y conducir a un pueblo a la tierra prometida, y él mismo no entró a la tierra prometida. Eso es, o sea, lo de Moisés fue bien difícil. Eso no está escrito en ningún sitio, dicen en mi país. Eso no está Eso, escrito en ningún eso es sitio. así. Menciona también a José, que hemos estudiado en lecciones anteriores, y dice que fue traición, estuvo en la cárcel mientras estuvo en un puesto de servicio. Y en el caso de Dios, que permitió situaciones para que la vida de su pueblo pudiera llegar a ser un teatro de gracia y cuidado, no solamente para sí, sino también para los demás. Y aquí Dios dice, el autor, que Dios puede utilizarnos de esa misma manera. Y a Mira, verdad, ajá, aquí en este comentario de ahora, no voy a abundar mucho porque Moisés se le dedica, creo, en la semana, un día sí, casi a él entero. Entonces sería como repetir de sí, nuevo. Entonces lo que voy a hacer es que voy a hablar un poco de José, que fue llamado, dice, fue llamado a una experiencia que implicó traición y cárcel. Hermano, traición, pero no traición de cualquiera, porque a mí me puede traicionar el vecino y y a no mí importa. no me afecta tanto. Bueno, yo me viví toda mi vida sin el vecino, así que yo viva sin él. Pero cuando usted está hablando de que su propia casa, sus propios hermanos lo traicionan, y no luego que lo traicionan, lo llevan a una tierra y usted comienza a progresar en esa tierra y comienza a irle bien, y una mentira de una señora que yo no quise hacer lo que ella me insinuó, me lleva casi 10 años y pico, creo que duró preso. Porque si fueran 2 meses, 3, pero años preso. Oiga, llega un momento en que usted, yo creo, por menos de eso, en esta generación que vivimos, que yo comentaba con un amigo, esta es la generación de los resentidos. Cuando yo crecí, en la escuela a usted le decían gordito, flaquito, feo, narizón, a usted le decían de todo. Y yo creo que ninguno de nosotros andamos, ay, que a mí me hicieron bullying cuando yo venía creciendo, y que por eso yo soy así, que yo estoy frustrado. Esta es la generación donde toda conducta inaceptable es porque a mí me maltrataron cuando niño y que me hicieron bullying. Eso es lo que yo estoy viendo que está creciendo esta generación, una generación como le llaman de cristal, pero José tenía todas las condiciones para José ser un resentido. Y oiga, después que José se le da poder, no cualquier poder, poder. La mujer de Potifar seguía ahí viviendo en la misma casa donde vivía. Potifar seguía donde mismo vivía. Yo no encuentro nada en la historia que dice, y José, ahí sí, fue cuando la mujer de Potifar y le dijo, mira, ve acá, tú te acuerdas la mentira, mátenmelo a los dos, o preso para que sientan lo que yo sé. José no fue un resentido. Cuando llegan los hermanos, ustedes saben el sufrimiento que es que a ustedes los raten de su casa. Y ahora yo tener ahí al frente mío los culpables de ese trauma. Yo no veo a José diciendo, ustedes son unos sucios, ustedes son malos, ustedes son, es más, yo no quiero saber de ustedes, tráigame a mi papá y tráigame a Benjamín, ustedes muéranse de hambre, ¿no? Al contrario, vengan, yo los perdono. Mira, y fíjense que la mansedumbre, como dice la palabra de Dios, la mansedumbre es un don de santificación, que cuando muere el papá de José, los hermanos tuvieron miedo y dijeron, bueno, ya se murió el viejo, quizás José no había hecho nada porque el viejo estaba vivo, pero ahora que se murió y vienen donde José y le dice, mira, papá dijo que te olvides de eso, y José le dice, familia, tranquilo, yo no tengo nada contra ustedes. ¿Qué quiero decir? Que la mansedumbre es la escuela de la santificación, y ese es el proceso que nosotros vamos pasando de curso cada día. Hoy quizás a ti te molesta cuando te insultan. Bueno, tienes que tratar de llegar a un nivel que tú puedas manejar tu yo. Vuelvo y insisto lo que leímos
Una persona mansa domina perfectamente su yo. Ahí es donde, esa es la meta donde tenemos que llegar. Y como dice Pablo, no pretendemos haberlo alcanzado, pero una cosa hacemos cada día. No, entonces, como te digo, que Pablo decía que él no pretendía haberlo alcanzado, pero una cosa él hacía, cada día proseguía a la meta, cada día prosigo a la meta. Bueno, ¿qué decir? Nosotros podemos decir, sin temor a equivocarnos, que la mansedumbre es el camino a la santificación y que tenemos que aprender a dominar nuestro yo. Eso es así. Aquí hay otro personaje en la parte del lunes, que ese fue Ezequiel. Y Ezequiel tampoco la pasó suave. Porque Ezequiel, Yo no entiendo ese. Dios lo utilizó como ejemplo. O No, sea, yo no entiendo eso. él estaba dando una clase al pueblo de Israel y hacía que Ezequiel fuera como la parte didáctica de la clase. El conejito de India, le El llamaríamos. conejito El de India. conejito de India. Y viene y le dice, mira, te voy a quitar, estamos en Ezequiel 24:15 al 27, y Dios le dice de momento, mira, Ezequiel, él le dice a Ezequiel, hijo del hombre, mira, hijo del hombre, te voy a quitar el deleite, o sea, tu esposa va a morir, pero Ay, no puedes hacer luto, no puedes llorar, tienes que quedarte tranquilo. dígame, dígame, ¿cómo te entiende eso? Dígame, ¿cómo le busca? Esa fue la pruebita de Ezequiel. Y pasó, y de verdad pasó. Dice que esa misma tarde se le murió la esposa y él se tuvo que quedar tranquilo y explicarle al pueblo lo que significaba lo que le estaba pasando. O sea, ustedes se van a ir cautivos, se le van a quitar su deleite, se le va a quitar todo y van a tener que estar tranquilos. Eso era lo que Ezequiel hacía. Y no solamente en esa ocasión, él una vez le dijo que estuviera desnudo por un año y que anduviera desnudo por un año. O sea, no era el desnudo de nuestra época, pero ellos usaban dos capas y no podía tener la capa de arriba. Para ellos era una gran vergüenza y le dijo, mira, ve. En otra ocasión le dijo, ve y prepara comida en estiércol humano. Y Ezequiel le dijo, ay, Señor, vamos a hacerlo mejor en estiércol de animales porque yo no he comido cosa inmunda, pero aún así vemos que Ezequiel fue un hombre manso, aunque ese no es Bueno, un rasgo por el que se le aquí, conozca. prima, no, pero fíjese que aquí cuando le habla de la esposa, le dice, tu esposa va a morir, pero tú no vas a llorar, tú no vas a ponerte ropa de luto, No, tú no le vas a hacer servicio fúnebre. Que si tú vas a seguir viviendo como que nada ha pasado, como que nada ha pasado. Entonces, óigame, este es un hombre, uno habla mucho de Moisés, habla de José, habla de estos hombres, pero es un hombre que tiene una conducta extraordinaria, porque así como tú dices, muere, y ese mismo día él sale a hacer sus actividades como que nada ha pasado. Elena G. de White dice, eh, el más precioso fruto de la santificación es la gracia de la mansedumbre, dice Elena G. de White. Yo estoy convencido que nosotros tenemos que entrar en ese fruto de santificación, porque el que está santificado, como decíamos al principio de la lección, dice como Samuel, habla Señor que tu siervo escucha. eso es así, eso es así. Y aquí nos dice que tarde o temprano nosotros mismos vamos a ser quebrantados. ¿Cuál ha sido tu experiencia en este sentido? ¿Qué lecciones aprendiste? ¿Cómo el Señor puede usar tu alma hecha pedazos para ayudar a otros? Y mira, es contraproducente, pero cuando uno está
con el alma hecha a pedazos es cuando uno tiene la capacidad de entender a otras personas que están en situaciones similares. Mientras uno no ha pasado por experiencias que quebrantan a uno, uno ve a la otra persona quebrantado y dice, quizás no lo entiende, no comprende. Solamente Mira, una persona que haya pasado eso puede comprender. ahí entra un testimonio, escuchando eso que tú estás diciendo. Una vez yo salí con una hermanita a hacer obra misionera y íbamos tocando puertas y llegamos a una puerta y abrió la puerta una madre y le vimos la pena y la tristeza a esa madre. ¿Y cuál era la tragedia? Que le habían matado un hijo a esa mujer. Wow. Entonces, cuando ella nos vio que venimos a hablar de la palabra de Dios, y ella de una vez rompió en llanto. Mire, yo pude haberle citado toda la Biblia. No. Yo le cité todo, te digo, le pude haber citado toda la Biblia y yo no hice empatía con esa mujer. Pero cuando ella comenzó a llorar y la hermana, una señora adulta que andaba conmigo ya, la vio llorando y escuchó por qué ella lloraba. Yo vi que esta hermana comenzó a llorar también, Hizo como que, conexión. como que eran familia. Y cuando la hermana que andaba conmigo la abraza, ¿sabe? Ella no le citó ni un verso. Ella lo que le dijo en el oído, ¿sabe cuál fue? Yo también perdí un hijo. Yo sé por lo que tú estás pasando. Óyeme, eso fue bueno, yo te digo, no te puedo yo explicar cómo esa conexión pasó, porque esta hermana entendía en carne propia por lo que estaba pasando a esta señora que le acababan de matar un hijo. Y yo, sin duda alguna, quiero decir eso reafirmar eso que tú acabas de decir. Y es que nosotros, a través de acciones reales, podemos llegarle a otras personas. No es lo mismo yo venirte a hablar, deja la droga cuando yo nunca he fumado. Ahora, un drogadicto que está batallando todavía, aunque está libre por 5, 6, 7, 8 años, pero todavía tiene la pretensión, el cuerpo le dice, vuelve y agarra a una persona perdida en la droga y le dice, mira, este era yo. Y aquí es donde entra la grandeza de este evangelio. Exactamente. Sí, la predicación del evangelio es el método de Cristo. ¿Qué hacía Cristo? Suplía las necesidades y después le hablaba de la Biblia. No a todo el mundo tú le puedes dar un estudio bíblico así en frío. Pero ese ya es otro tema. Pero Sí, habla pero de eso, como dice, cómo nosotros podemos, o sea, cómo cuando somos quebrantados, luego podemos empatizar con otras personas que ha pasado por la misma situación que sí, nosotros. pero reafirmando esa pregunta que hace el autor, por eso es que es interesante. ¿Cuál ha sido tu experiencia en este sentido? Siempre tu experiencia es el mejor testimonio que tú puedes dar. Y yo puedo venir y citarte, oh Moisés, oh José, oh, pero tú dices, bueno, el que me está escuchando, especialmente si es visita, bueno, ¿y quién es Moisés? ¿Qué me importa a mí de Moisés? Ahora, cuando tú llegas a una puerta y tú dices, no, que estoy aquí, que no tengo para pagar la renta, mire, yo he estado ahí también. Yo sé lo que no es poder tener dinero para pagar la renta. La gente dice, oh, sí, y comienza, mi experiencia es un Una empuje. conexión. Cuando usted, exactamente, cuando usted presenta su experiencia, dice, ¿qué lecciones aprendiste? Bueno, quizás tú no sabes que en los apartamentos donde tú vives hay un programa para los que no tienen para pagar la renta. Y yo que pasé por ahí te puedo decir, mira, pero aquí hay un programa. Oh, ¿en serio? Eso es lo que yo creo que el autor en esta pregunta nos quiere Sí, dejar dicho, eso que, es. nos, que nosotros seamos reflejos vivos del evangelio. Eso es así.
Es la mejor manera de acercarse a las personas. Y en la parte del lunes, ahora sí vamos a entrar a Moisés, interceder pidiendo gracia. Bueno. Y aquí vemos la grandeza de Moisés. Aquí fue que Moisés se hizo gigante. Realmente, esta fue la prueba de oro de Moisés. Y fíjate que yo pienso que desearle la muerte a una persona ya sería como que demasiado, como tú me hiciste algo, muérete, como que eso, bueno, por lo menos en nuestro tiempo, en nuestra cultura, como que eso ya es demasiado. Pero quizás desear la venganza, eso sí se puede, sí puede ser algo natural en nosotros. Y Moisés aquí está ante una situación que él se pone en el lugar de Dios. Es más, Dios lo pone en el lugar de él. Dios invierte los papeles y dice, ok, tú vas a ser yo y yo voy a actuar como el humano actuaría. Y la cita está en Éxodo 32, 1 al 14. Y es la ocasión cuando Moisés estaba en el monte Sinaí recibiendo las tablas del testimonio de piedra, y dice que cuando el pueblo vio que Moisés tardaba, ¿qué ellos hicieron? De una vez llamaron a Aarón y le dijeron, mira, Moisés tarda, quién sabe qué le pasó allá arriba, ahora vamos a hacernos dioses nosotros. Y de verdad que uno se ríe del pueblo de Israel, pero créeme, nosotros somos igualitos. Cuando el Señor tarda, nosotros cogemos y hacemos nuestros dioses de una vez, de una vez. Y aquí dice que ellos tomaron todas sus joyas, todas sus prendas, hicieron un becerro, y como ellos venían de Egipto, ellos recordaban sus raíces y se hicieron lo que ellos aprendieron en Egipto. Hicieron un culto a ese toro, y cuando Moisés baja, ahí es lo que yo mencioné ahorita, que él baja y ve todo ese bullicio. Es más, alguien le dijo, Dios mismo le dijo, mira, baja, que allí tu pueblo, se perdió todo. Así tu pueblo está haciendo un desastre, ve a ver qué ellos están haciendo. Óigame eso. No te llama la atención que Jehová le dice tu pueblo, ese pueblo tuyo, no dice mi pueblo. Él dice, ahí Jehová lo soltó, como dice, ya eso no es mío, agarra tu pueblo ahí. Lo que tú sacaste, le dijo, tu pueblo que tú sacaste de Egipto, ahí él se han corrompido. Y ahí él comienza a darle, o sea, le comienza a darle ya a Moisés, como eso es tuyo, arréglatela tú. Mismo ya, me voy, dice me Dios. voy Ahí y los dejo. Ahí te lo dejo. Ahí te lo dejo. Oye, ahí es bueno resaltar la palabra que tú usaste al principio, tardándose. Sí. Es la misma palabra que aparece en Mateo 25, cuando la 10 virgen, se tarda. la 10 virgen, tardándose la esposa. Cuando hay una tardanza, siempre una tardanza, nosotros entendemos que tenemos que resolver por nuestros medios. Pero no solamente en la tardanza, cuando esta gente preparan este becerro, sino que Dios le da la oportunidad a Moisés de librarse de esa gente tan malvada. Exacto. Mira lo que él dice, Eso es Dios hablando. Deja que se encienda mi ira contra ellos, o sea, pidiéndole permiso a Moisés. Déjame molestarme y destruirlo. Como que Moisés podía hacer algo. Pero ¿sabes qué? Dios estaba probando a Moisés. Yo creo que él estaba probando la compasión. Él cambió los roles. Tú eres Dios y yo soy tú. Y aquí yo digo que Moisés se hace grande porque Moisés persuade, entre comillas, a Dios de que no destruya al pueblo. Y ahí se ve la compasión y el amor tan grande que él tenía por ese pueblo.
Moisés era un predicador exquisito que Sí, convirtió al mismo Dios, lo convirtió. sí, lo Oye, persuadió. así mismo, Moisés le usó una argumentación. Moisés, cuando Dios le dice tu pueblo, viene Moisés con la contrarrespuesta y le dice, ya en los versos antes del 14, le dice, no, mi pueblo no, tu pueblo. Pueblo. Tu pueblo, segunda argumentación, que tú sacaste de No Egipto, no fui fui yo. yo, tú lo sacaste. Y ahora tú estás diciéndome, le dice Moisés, contraargumentando con Dios, ahora tú estás diciendo que lo va a destruir. ¿Tú sabes lo que van a decir los egipcios y esa gente? Van a hablar mal de ti, no de mí. Y después viene Moisés con otra argumentación y ahora la promesa que tú hiciste Abraham, tu amigo. de esta gente, tú vas a dejar ese aire. Acuérdate de Abraham. Oh, no, pero Él no Moisés, es, o sea, así mismo. nosotros tenemos un mal concepto de lo que es mansedumbre. Mansedumbre no es quedarse callado. Mire lo que está haciendo el hombre más manso de la tierra. Está argumentando con Dios. El hecho es como decimos, en el tono en que estamos argumentando. Y fíjate que lo que Dios ¿Ya? está tratando de decirle aquí a Moisés es, Moisés, tú solamente eres el instrumento. Tú no, y mira, Moisés mismo lo verbaliza. Tú no fuiste que sacaste este pueblo, tú no eres responsable de este pueblo, el responsable de este pueblo soy yo, tú solamente eres el instrumento, así que cálmate. Y ahí Moisés en ese texto él reconoce, yo no soy el responsable, yo no fui que lo saqué, este pueblo es tuyo. Y entonces dice aquí en el 14 que Jehová se arrepintió, como tú dijiste. Moisés era un evangelista extraordinario. Pero el autor escribe una frase aquí que yo quiero llamar la atención sobre ella. La gracia es necesaria cuando la gente menos la merece. Si nosotros nos pusiéramos esa frase en la mente, qué mundo tan diferente viviéramos hoy. La Exactamente. gracia, la gracia es necesaria cuando la gente menos la merece. Yo me quedé impresionado con esa frase. Cuando la gente menos merece, necesita de gracia. Oye, tú sabes la matanza, tú sabes los maltratos de padre a hijo, tú sabes todo lo que se hubiese evitado si nosotros tuviéramos esa frase como lema. Gracias al que menos la merece. Y este pueblo que Moisés está No intercediendo merecía. es el mismo pueblo que cuando cruzaron el desierto querían matar a Moisés porque tenían sed. Sí. Y lo querían colgar en una estaca y quemarlo vivo a Moisés. Tú que nos sacaste a morir al desierto y ahora Moisés. Porque Dios le dijo a Moisés, yo lo voy a matar, pero tú no te vas a quedar solo, yo te voy a hacer un pueblo nuevo. Es decir, Exacto. que eso es como el carrito que tú tienes, no sirve, yo te lo voy a quemar, pero es que te voy a regalar uno nuevo. ¿Y quién no entra en ese trato? Oh, tú me vas a quemar el viejo que no sirve, para darme un nuevo. Métele fuego, es más, yo te voy a ayudar, tráeme la antorcha para darle fuego a esa gente. Pero Entonces, como tú dices, Dios estaba probando a Moisés. sí, le estaba probando el ego. O sea, el ego es, Mm, yo voy a tener algo mejor. mm, Sí, vamos a entrar. O sea, él quería saber cuánto le importaba. O sea, él mm, sabía, pero él quería mm, que Moisés verbalizara cuánto le importaba ese pueblo y mm. qué tanto él entendía su rol en ese asunto. Y aquí nos habla de María también, y María era la hermana de Otra. Moisés, la que le salvó la vida. Ahora está Mm, hablando contra él. mm, ¿Por qué? Porque María, que era una mujer de Dios, se dejó utilizar por el mismo enemigo y mm. sintió celos, envidia de su hermana. El celo, así mismo, el Para que celo. veamos lo que la envidia y los celos pueden hacer. Mm.
Y fíjate que ella no ejemplificó su celo directamente contra el hermano, porque así somos nosotros. Es que así Pero, es que actúa el celo, es por eh, detrás, no es por delante. entonces, usted viene y me dice, bueno, que la mujer de él no es de nuestro pueblo. Esa mujer no es La, ni israelita. la cosita esa. Así mismo, un diminutivo a la esposa de Moisés, y también al uso de Dios sobre Moisés, poner en duda el uso que Dios tenía con Moisés. Ven acá, pero Moisés es el único que Dios puede usar, Dios nos puede usar a nosotros también. Y eso le costó una lepra, que si Moisés no intercede por ella, si hubiese muerto, Exacto. porque Moisés le abre el corazón a Dios y le dice, Señor, no haga eso, perdónela. Y el Señor tiene misericordia de María, que fue una mujer también, como tú dices, cristiana y extraordinaria, pero en Sí, cierto momento se dejó. perdió de vista la misión. Sí, entró el mismo espíritu que le entró al enemigo allí en el cielo. Ella que hizo la posición de Moisés. Eso fue lo que Mm, ella quiso. Ella quiso mm, estar en el mismo nivel que Moisés. Y ella tenía mm, un rol que era muy importante en el pueblo. claro. Eso, Y el pueblo la eso es muy. amaba. El pueblo la amaba porque era Yo, muy importante. Ella era una líder en ese pueblo. fíjate que eso es algo que nosotros tenemos que llamar la atención también. Hay hermanos que la iglesia le ama y le quiere, y ese hermano entiende que él tiene que ser pastor. Yo tengo Exacto. que ser pastor. Entonces, porque la gente es a mí que me quiere, es a mí que vienen a llamarme, hermano, bájese de esa nube y deje que Dios lo ponga donde él entiende que usted tiene que estar. Y ese fue el problema de María, que María era en el pueblo, visiblemente, por decirlo de una manera, María era más popular, esa es la palabra correcta, más popular que Moisés. María era la que todo el mundo, María esto, María aquello, porque Moisés tenía demasiadas otras cosas. Moisés no podía estar en el mano a mano, como le llaman, como María ahí con el pueblo. Y María confundió y dijo, no, pero Dios me puede usar a mí también y Dios puede usar a cualquier otro. Y eso le costó a María, esa lepra casi que la mata, una lepra mortal que se salva porque Dios tiene misericordia a través de Moisés. Pero Exactamente. se levanta también Coré. Coré es otro que este sí fue También ya, quería. Él también pero quería. este fue más frontal. Coré fue Exacto. más frontal que María, mucho más frontal. Y el que Moisés, quiero no orar y ceder por esta gente. Y le dijo a su hermano Aarón, mira, comienza a prender fuego y a interceder, a levantar, porque lo que esta gente está haciendo no es buena. Y Moisés sabía que Dios iba a reprender eso. Sí, Corés no tuvo buen final. La tierra se abrió y se lo tragó porque es otra cosa que tenemos que ver que Dios tenía que parar ese tipo de cosas porque si no se iba a formar una anarquía, eso iba a ser un desastre. Así que Dios tenía que poner la cosa en orden. Pero sí, Moisés Pero, era un hombre de gran corazón. pero es bueno entender, y no entender, sino ver la diferencia entre Coré no fue Moisés, entre Coré y María. ¿Qué pasó con María? María se dio cuenta de su error y se arrepintió, Exacto, se, Corés no. se devolvió, pero Coré se le presenta el error, él ve que están intercediendo por él y todavía él tiene el descaro de venir y presentarse al frente de Moisés. Aquí estoy yo, vamos a echar el pleito. Eso es So, así. ahí está la diferencia, que le damos gloria a Dios, que Él nos da la oportunidad de que si cometimos un error, podemos devolvernos. Dice, piensa en la gente que te rodea y crees que son las que menos merecen la gracia. ¿Cómo puedes, con mansedumbre y humildad anegada, hacer una revelación de gracia para ellos? Como tú dijiste y como dice aquí el escritor, la gracia se le da al que menos la merece.
Y ejemplo es de nosotros, que Dios nos da la gracia y nosotros no merecemos la gracia, por eso es un regalo. Así que si de gracia recibiste, de gracia da el mismo trato que te dieron. Pero, Podría decir. sí, no, y si comenzamos a pensar, yo creo que todos necesitamos, porque yo puedo ahora mismo decir, yo tengo 3 en la cabeza que necesitan que yo sea manso con ellos, pero quizá hay 10 que están pensando lo mismo de mí. Exacto. Entonces, vamos a quedarnos con ese pensamiento tuyo, que demos de gracia lo que hemos recibido de gracia. Eso es así. Y aquí el martes dice amar a los que nos hieren. Y aquí está dando el ejemplo de Mateo 5:43 y al 48, que es el ejemplo de Jesús. Y está hablando de lo que tú hablaste al principio, que es la piedra enterrada en polvo, que no se puede ver el polvo. No amamos el polvo, sino que amamos a la piedra, digo, a la perla. Es una analogía bien interesante aquí la que dice, por ende, amar a nuestros enemigos no significa que debemos amar el polvo, o sea, no debemos amar las actitudes malas de los enemigos, sino a la persona per se. Es como Jesús decía que él amaba al pecador, pero el pecador no lo amaba, o sea, él aborrecía el pecador, el pecado. Y dice que Dios no nos ama porque nuestra naturaleza seamos digna del amor. Y aquí entra otra vez, Dios no ama, no porque nosotros lo merezcamos, sino porque Él es amor. Porque nosotros no hay nada que el Señor pueda amar. Él nos ama porque Él es amor. Y aquí está Mateo 5:43, que dice, oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tus enemigos, pero yo digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, hacer bien a los que aborrecen y orar por los que os ultrajan y persiguen. Y en el contexto en que estos versículos fueron escritos es que el pueblo judío era, vamos a decir, estaba bajo el dominio de los romanos. Entonces, Dios le estaba utilizando un lenguaje de que amaran a esa gente que lo estaban oprimiendo, o sea, a los romanos. Y dice, para que seáis hijo de vuestro Padre que estás en los cielos, que hace salir el sol sobre justos y sobre injustos. Porque si ama a lo que ama, ¿qué recompensa va a tener? Es fácil amar al que ama, pero si nosotros amamos a los que no nos aman, somos diferentes a los gentiles y a los publicanos, porque los gentiles y los publicanos hacían eso también. Así que ese es el consejo que Dios nos da. Qué fácil decirlo, pero del hecho al trecho del hecho al hecho hay un gran trecho. Pero yo no creo personalmente que cuando el Señor habla de amar a los enemigos, Él pone alguna condición a ciertos enemigos. Yo creo que eso es un es a todos, exactamente a todos. Pero como tú dices, es que tienen su misión de vida es destruirte. Todo lo que ellos puedan hacer para que tú, para destruirte, ellos lo van a hacer. No dan tregua. Y el Señor aquí lo presenta. Y el judío, como tú dices, que vivió con el pueblo romano detrás de ellos, que hasta que no había nada que ellos podían hacer que los romanos no controlaran. Y ahora Jesús viene esta filosofía de que ames a tu enemigo, pero ¿cómo es eso? Pero no solamente se queda en que ame a tu enemigo, sino que el autor se va hasta el final del texto y el final del texto, el verso 48 dice, sé pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Yo pudiera decir que el plan de Dios nunca ha cambiado.
El plan de Dios es que nosotros seamos perfectos. Y aquí entra una discusión que acabamos a final de año si nos ponemos a discutir de esto. Y no es tan difícil cuando hablamos de perfección. ¿Por qué? Porque la Biblia presenta, y no voy a hablar mucho de esto, pero la Biblia presenta tres perfecciones. Y nosotros hemos confundido cuando habla de perfección, en qué perfección está hablando. Esas tres perfecciones, nosotros siempre nos quedamos con la definición número uno, que yo creo que nadie llega a esa perfección. Es decir, ¿cuál es esa perfección? Que usted nunca comete un error. Esa es la perfección que casi siempre nosotros cuando leemos perfecto en la Biblia, decimos, yo ahora mismo si agarro una pelota de baloncesto y la tiro al aro, un perfecto quiere decir que yo voy a tirar 100 tiros y no voy a fallar uno. Yo nunca voy a tener un accidente. Yo nunca me voy a caer. Eso es la perfección que nosotros nos ponemos en la mente. Pero cuando la Biblia está hablando de perfección, está hablando, por eso aparece la perfección donde habla de los enemigos y amar al enemigo. Para la Biblia, y ahorita te lo voy a presentar ya con más detalle, para la Biblia, cuando el Señor habla de perfección, déjeme poner la palabra que use el original, es teleizo. Teleizo quiere decir acabado o completo. Y en la concordancia que estuve viendo, no ahora, hace mucho, porque este tema siempre me ha llamado la atención, en la concordancia, teleizo casi siempre no. Literalmente en la literatura griega, la palabra perfecto que aparece en Mateo 48, que quiere decir teleizo, se usaba para describir la víctima de un sacrificio, es decir, el holocausto. ¿Qué estoy queriendo decir o qué le quiero dejar dicho al que no escucha? El corderito del sacrificio era teleizo, era perfecto, pero ese corderito era un sacrificio vivo. Hay dos, y con esto termino, hay dos historias que usted puede, para que usted vea que esto no es un invento mío, que usted puede juntar para que usted entienda lo que es la perfección. Primero, está la del buen samaritano. Léese el buen samaritano en Lucas 10:25. Y segundo, la historia del joven rico. Usted se va a dar cuenta cuando usted lea el buen samaritano, Jesús hablando, y la historia del joven rico. Usted se va a dar cuenta, la del joven rico está en Mateo 19:16. Usted se va a dar cuenta que Jesús termina diciendo que el que hace lo que hizo el buen samaritano es perfecto. ¿Qué es perfección en la Biblia? La perfección no es un estado que usted lo puede alcanzar, sino un estado de creer en Dios. Esa sería la definición. No es un estado de medida que usted dice, bueno, llegué a ser perfecto, no, sino de confianza en Dios. Y estos Exacto. hombres, el servicio que estos hombres hicieron por su prójimo, el Señor lo puso, dice el Señor, le decía al buen samaritano, y lo ejemplifica prácticamente con el joven rico, que el que hace estas cosas es perfecto. ¿Qué cosa? Tratar bien a su prójimo. Por eso el título es tan extraordinario, de amar a nuestros enemigos, porque ese capítulo es uno de los capítulos que más se ha discutido, yo creo, en la historia de que si podemos llegar a ser perfectos o no. Y aquí la palabra de Dios nos dice, aprende a amar a su enemigo, ya comenzó a ser perfecto. Perfecto en nuestra propia esfera. Dios es perfecto en su esfera, nosotros en la de nosotros. Y Amén. quiero aquí aclarar que el escritor lo dice aquí también, y es mi creencia, el amor no es un sentimiento, o sea, no es que tú vas a tener un sentimiento bonito hacia el que te hiere, sino que como tú mencionaste, el samaritano ayudó a esta persona que sabía que lo odiaba. En un momento dado que él necesitaba, él lo ayudó y como se dijo, él suplió una necesidad.
Pero no es que Ujú, tenía, o sea, es que el amor no es un sentimiento, el amor no es un principio, el amor no se puede mover por sentimientos. Y cuando dice aquí amar a ujú, nuestro prójimo es no tenerle resentimiento. Y si usted lo ve en una situación de necesidad, dale la mano. No es que usted va a andar por ahí con el ujú, que lo hirió, ay, vamos a pasear y vamos a... No, no van a ser amigos close, no van a ser amigos cercanos, sino que si van a ser, si se necesita un bien tuyo, tú se lo das y tú no guardas resentimiento contra esa persona. el autor Ajá, ser perfecto a los ojos de Dios, el manso de corazón, algo que solo Dios le. eso es así, ya eso es algo que Dios da. Ujú. Y en la parte del miércoles dice una boca cerrada. Y aquí dice que el ejemplo más poderoso que viene aquí la mansedumbre y en el crisol proviene de Jesús. Claro, Él es el ejemplo en todo. Y Él lo dice, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Y en esta lección nos está citando Primera de Pedro 2:18 al 25. Y me impresiona que sea Pablo el que esté dando este consejo, porque Pablo era una persona bastante impulsiva. Era impulsiva y él, o sea, ese hombre cuando Jesús lo fueron a prender, él andaba con una espada. Pedro anduvo con Jesús 3 años y medio y no soltó la espada. Y cuando vinieron a prender a Jesús, dice que le cortó la oreja a una persona, pero él no le iba a cortar la oreja, era la cabeza lo que le iba a cortar. Así que era un hombre impulsivo y con o sea, él era Pedro era Pedro. Ah, sí, aquí Y aquí, también, aquí Pedro también nos dice que como el trato de los criados estén exacto, sujetos con respeto que ese unos a mismo otros, hombre a tu. ahora está diciendo esto, eso es lo que me Ujú, llama la atención, que es Pedro el ujú, que está hablando. ujú. No, pero bien, Eh, ese- sigue. no, no, está bien. Dice el autor aquí, es terrible ver cuando alguien trata a otro injustamente y es tremendamente doloroso cuando somos nosotros quienes recibimos este trato. Eso Hemos es así. venido diciendo desde el principio, que este nivel de lo que el autor nos está llevando es un nivel que solamente se alcanza en el espíritu. Exacto. Porque mire, cuando usted lo trata mal, usted no tiene de usted ser manso. Y más cuando es injustamente. Más cuando es injustamente. Dice el 24 de Primera de Pedro, quien llevó él mismo nuestro pecado en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, por cuya herida fuimos sanados. Yo me voy a quedar con ese texto porque yo creo que es lo que debemos reforzar esta semana, que el ejemplo es Cristo. Él es el manso y ese debe ser la meta. Aprender de mí, dice él, que soy manso y humilde. Así que ese consejo nosotros debiéramos aplicarlo cada día. Exactamente, y como tú dijiste, este consejo él se lo está dando a los esclavos y le está Mm, diciendo que se comporten bien, no solamente con los amos que lo tratan bien, sino con los que lo tratan mal y que soporten el vituperio. Y dice, porque fuiste llamado a padecer como Cristo padeció. Así que Pedro está invitando a esta gente a seguir la pisada de Jesús. Y seguimos aquí que da el ejemplo de Jesús y el ejemplo de Jesús cuando fue ante Caifás y Pilato que lo interrogaban, en la mayoría del tiempo él mantuvo silencio. ujú, Y, ujú. y eso
Silencio, y era mentira lo que se estaba hablando de él. Lo que le estaban diciendo eran acusaciones y él mantuvo silencio, así que ya eso es un nivel más allá. Pero sabe que como dice Proverbios, que la blanda respuesta quita la ira, más cuando ¿cómo se dice? Cuando se habla, pero el furor sube. Y aquí Sube, así debemos es. decir que si alguien está discutiendo con nosotros, se necesitan dos para pelear. Si uno se calla, ahí termina la pelea. Y eso fue lo que Así mismo, así mismo es. El eso es lo autor, que hizo Jesús. el autor dice, no es fácil vivir así y hasta imposible o menos que aceptemos una verdad fundamental, que en todas las situaciones injustas debemos creer que nuestro Padre Celestial tiene el control y que actuará en nuestro favor cuando sea según su voluntad. Eso Oigan, es así. Dios está al control. Eso usted tiene que estar en el espíritu para vivir eso. Exactamente, tener la paciencia, pero sabe que eso pasa. Eh, Ujú, cuando cuando alguien habla de nosotros injustamente o quiere hacernos una injusticia, si nosotros no quedamos tranquilos, el Señor actúa en su momento y actúa de una manera que a veces uno dice, oh, ¿y qué pasó aquí? Uno ni se da cuenta. A veces vienen personas, Dios utiliza personas que uno ni siquiera conoce, que uno dice de dónde salió y eso ocurre. Pero debo dar una advertencia, debo dar la otra cara de la moneda. Tenga mucho cuidado cuando es usted el que está infligiendo una injusticia a una persona, ujú, porque Dios ve todo. Y hay ujú, yo digo una cosa, la vida es un boomerang. Un ujú, boomerang es como algo en forma de U que uno tira y eso regresa a ti. El mal que tú quieres infligirle a una persona, sea porque esparza un falso rumor de esa persona, sea porque critiques a esa persona, sea porque esa persona está en una posición y tú quieras la posición de esa persona como le pasó a María, todas esas cosas se revierten en ti, vienen a ti. Así que hay que tener mucho cuidado porque el papel de uno cuando uno recibe eso es ser manso, pero la ujú, otra persona, tenemos que tener cuidado si nosotros estamos en el lado contrario, porque ujú. realmente Dios interviene en esas situaciones y cómo interviene. Yo espero que ninguno de nosotros estemos de ese lado, de Exacto, ser groseros. exacto. Estas lecciones es para el lado de si usted ha sido maltratado, pero sí, yo espero que ninguno de Usted nosotros maltratador, tenga a cuidado, otro, a tenga otro. mucho cuidado porque Dios interviene realmente. ¿Y de qué manera? Yo digo que aunque usted tiene la razón, eso no le da motivo a usted ser grosero. No, la grosería, realmente la grosería nunca. Fíjese que Jesús en muchos lugares, él defendió un punto, o no defendió un punto, sino que venían a acusarlos y él se defendía, pero lo hacía de una manera muy sabia, o sea, utilizaba de una palabra de una manera muy sabia. Pablo, yo lo mencionaba aquí, en muchas maneras él se defendió, pero yo estoy segura de que Pablo no era una persona grosera, ni gritaba, ni así, No, ni decía no, no lo palabrotas. creo, no lo Él creo. simplemente utilizaba bien las palabras para defender un punto, así que hay que tener mucho cuidado con esas Convencido, situaciones. así es, así estoy convencido. Debemos mostrar que somos hijos de Dios en todas las circunstancias. Así es, creo en eso, así es, yo creo que así es como tú lo estás diciendo y ya abundar sobre eso sería repetir lo mismo. Exacto. Yo creo que es así. Por eso creo que el autor no lo pone desde ese punto de vista, porque se supone que nosotros somos gente que Exacto. tratamos bien al prójimo y que nos cuidamos de no ser injustos. Exactamente. Y aquí estamos en el jueves, nuestra roca y refugio.
y nuestra roca y refugio debe ser Cristo, y nos está citando Salmo 62. Y el Salmo 62 lo escribió David, y David fue un hombre que fue perseguido, que fue injustamente, vamos a decir, perseguido injustamente, porque a mí, ¿qué hizo David? David no estaba haciendo nada. Y ahí vienen otra vez los celos de Esaú, de Saúl hizo que, era Saúl, de Saúl, hizo que persiguiera a David hasta la muerte o sea, hasta que Saúl murió, estuvo persiguiendo a David. Y entonces diciendo en este contexto, él escribe el Salmo 62. Pero antes quiero mencionar algo aquí muy importante, que dice que con frecuencia los más orgullosos, los más arrogantes y agresivos son los que sufren de baja estima. Wow. Me llama la atención de que el escritor esté hablando de estima, de orgullo en este contexto. Y tiene todo, absolutamente todo que ver. Como dijimos, la persona que más se siente agraviada son las personas que son más orgullosas. Ya lo sabes. No es que el humilde no lo van a herir. Sí lo hieren, al humilde lo hieren igual. El asunto es cómo reacciona uno y cómo reacciona el otro. Y aquí está haciendo una conexión entre el orgullo, la arrogancia, la agresividad y la autoestima. ¿Sabes qué, primo? Cuando una persona tiene una autoestima saludable, no voy a decir una autoestima alta, porque no hay autoestima alta es un asunto, pero cuando una persona tiene una autoestima saludable, sabe quién es. El autor dice aquí que es lo mismo que tú acabas de decir, pero con la palabra del autor. La mansedumbre y la humildad, lejos de ser atributo de debilidad, a menudo son la manifestación más poderosa de un alma firme arraigada en la roca. Nosotros, cuando hablamos de mansedumbre y cuando hablamos de humildad, creemos que eso es debilidad. Y ahí es lo que acabas tú de decir. Una persona con la autoestima malograda entiende que él, no, yo no me dejo de nadie. Yo soy, a mí el que me la hace, me la paga. Lo hace con agresividad. ¿Por qué? Porque cuando una persona se ve agraviada, piensa que su ser, quién soy yo, está siendo movido. Cuando tú sabes que tú eres un hijo de Dios, o sea, que tu autoestima, tu identidad está en Cristo, tu identidad es inamovible y nadie puede mover quién tú eres. Y entonces tú recibes el agravio. Yo tenía una frase que la utilizaba mucho y yo decía, yo tomo el agravio de acuerdo con de quién venga. Hay personas que, o sea, depende de quién venga, yo tomo la ofensa. Si es una persona que no me conoce, que no sabe quién soy yo y me agravia, tú no sabes quién yo soy, tú no sabes quién yo era, vamos a seguir adelante. Si es una persona que me conoce, tampoco me va a agraviar. Pero yo sí creo que eso tiene que ver mucho con la humildad de la persona. Eso es así. Es que la persona humilde no está buscando lo suyo. El orgulloso es que el orgulloso, mira, tiene algo y esto es mío y tiene miedo de que me lo quiten. Y eso se da en muchas circunstancias. O yo quiero algo y tengo que quitar a alguien del medio para tomar algo, lo que hizo María. Por eso es que la lección de esta semana habla de la mansedumbre. Exacto. El manso no se busca lo suyo. No se irrita. El manso está puesto y sabe que aunque él no tenga la razón, él está sustentado en la roca. Mi defensor es Cristo Jesús. Y eso, cuando yo veo que David dice en el verso 8, esperad en él todo tiempo, oh pueblo mío, derrama delante de él vuestro corazón.
Dios es nuestro refugio. Óyame, cuando usted tiene un tornado que está detrás de usted, el orgulloso dice, no, este tornado yo me voy a parar aquí a esperar que cruce. Mira, ese tornado te va a matar. Pero cuando tú tienes un refugio y tú te guardas en el refugio, no quiere decir que el tornado no tiene fuerza. No, el tornado va a golpear ese refugio con toda su fuerza, pero todo golpe va a ir a dónde? Al refugio. Y usted va a Eso estar es. resguardado. Usted va a estar resguardado dentro del refugio. Eso es lo que está diciendo el Señor. No quiere decir que el otro cuando te habla mal no duele, va a doler, pero si Jehová es refugio, déjele esa palabra y ese resentimiento a Dios, que el golpe vaya sobre Dios. Esto no tiene que ver con la lesión, pero en el discurso maestro de Jesucristo, yo tengo esa cita aquí escrita, dice, Cristo vivía rodeado de la presencia del Padre y nada le acontecía que no fuera permitido por el amor infinito para bien del mundo. Esto era una fuente de consuelo a los que están en él también. El que está en ellos, lleno del Espíritu de Cristo, mora en Cristo. Y dice aquí, el golpe que se te dirige a él, te salió. No, adelante. Okay. Dice, el golpe que se le dirige a él, ahí ya termina la cita. El golpe que se le dirige a él están llenos de Cristo y el Espíritu de Cristo mora en Cristo. El golpe que se le dirige a él cae sobre el Salvador que lo rodea con su presencia. El golpe que se dirige a ti cae sobre el Salvador que se dirige con su presencia. Entonces, ¿qué quiere decir, hermano? Que el refugio es Cristo Jesús. Cuando venga el golpe hacia donde ti, no quiere decir que el golpe no va a doler, el golpe va a doler, quizás la Sí. palabra te hiera, pero recuerda que tu refugio es Cristo Jesús. Amén. Y aquí hay una cita de Alza tus ojos, la página 175, que dice, sin causa alguna los hombres llegarán a ser nuestros enemigos. Los motivos del pueblo de Dios serán tergiversados, no solamente por el mundo, sino también por sus propios hermanos. Los siervos del Señor serán colocados en situaciones difíciles. A fin de justificar la conducta egoísta e injusta de los hombres, se hará una montaña de una insignificancia. Y eso pasa a menudo. Por medio de tergiversaciones, estos hombres serán vestidos con oscuros ropajes de deshonestidad, debido a que las circunstancias que están más allá de su control confunden su obra. Se los señalará como hombres en quienes no se puede confiar, y esto lo harán los miembros de la iglesia. Los siervos de Dios deben armarse con la mente de Cristo, no deben esperar que escaparán del insulto y de la tergiversación. Se los tildará de excéntricos y fanáticos, pero nadie debe desanimarse. La mano de Dios está sobre el timón de su providencia, guiando su obra para que por la gloria de su nombre. Wow. Quiero aclarar la palabra tergiversación para beneficio de muchos de nosotros. Tergiversación es cuando tú tomas algo que una persona lo dice y le da la vuelta para que diga lo que tú quieres para que diga lo que tú quieras a fin de dañar a esa persona. Me llama la atención que se mencione aquí varias veces esa palabra tergiversación, porque esa es la moda del día de ahora. Pero La tergiversación. yo quiero que nos quedemos, que yo creo que sería la solución de todo este problema, con la frase que dice, los siervos de Dios deben amarse con la mente de Cristo. Exactamente. Ahí yo creo que si usted se le olvida todo lo que nosotros hemos dicho en esta lección, quédese con esa frase. Los siervos de Dios deben amarse con la mente de Cristo. Y ese va a ser el problema resuelto a todas nuestras incompatibilidad de caracteres y a tanta tergiversar palabras.
cuando usted tiene la mente de Cristo, usted todo encuentra una solución. Eso es así. Aquí hace una pregunta: ¿cuán inmune eres a los reproches y observaciones mordaces de los demás? Lo más probable es que no seas tan inmune, ¿verdad? ¿Cómo puedes aferrarte al Señor y anclar tu autoestima en aquel que ama tanto, que murió por el pecado, y así protegerte de los que te desprecian? Y otra vez aquí menciona la autoestima. Mire, es que es muy importante. Nuestra autoestima debe estar anclada en Cristo. Cuando usted tiene una autoestima saludable, usted es inmune a la crítica de la gente, usted es inmune a lo que piensa mal las personas de usted. Usted sabe quién es usted porque su identidad está en Cristo y Cristo es inamovible. Y Cristo le dio una identidad de hijos e hijas de Dios. Así que no importa lo que piense la demás persona de usted, no importa lo que diga la demás persona de usted, usted está seguro en Cristo. Y ese realmente es como una coraza, como tú dijiste, estar protegidos, armarse con la mente de Cristo. Y ahí yo lo único que puedo volver a repetir la frase que leí. Los siervos de Dios deben amarse con la mente de Cristo. Yo voy a marcar esta frase en mi Biblia porque yo creo que es de vital importancia. Sí, esa pregunta final, no hay una mejor forma para mí que responderla que con eso. Usted con la mente de Cristo, usted es una persona completamente balanceada. Su autoestima va a estar donde tiene que estar, su respuesta va a estar donde tiene que estar, su sentimiento va, todo cuando usted tiene la mente de Cristo. Por eso Pablo dice que nosotros debemos y tenemos la mente de Cristo y que somos cartas leídas, Pablo dice magistralmente, no escrita por mano humana, sino expedida por el mismo Espíritu. Así que yo me voy a quedar con esa respuesta de que yo voy a comenzar a trabajar para yo amar a los otros con la mente de Cristo. Amén, amén. Y debemos aprendernos también a amarnos a nosotros mismos, aunque suene feo, pero hay que, dice el Señor, ama a tu prójimo como a ti mismo. Para tú amar al prójimo, tienes que amarte a ti primero, porque si no, no. Y es un tema muy grande, pero si no sabe cómo es amarse a sí mismo, busque información que es amarse a sí mismo y créame, va a aprender a amar a los demás y va a refrenarse. Ahora le voy a dar la vuelta al asunto. A la hora de hacerle un daño a la demás persona, lo va a pensar dos veces, porque si yo no me quiero hacer un daño a mí mismo, yo no le voy a hacer un daño a otra persona. Entonces, la parte del viernes, y aquí no está hablando una cita del deseado de todas las gentes. No sé si quiere leer el primer párrafo. Claro. Las dificultades que las dificultades que hemos de arrostrar pueden ser muy disminuidas por la mansedumbre que se oculta en Cristo. Voy a leer eso de nuevo. Las dificultades que hemos de arrostrar pueden ser muy disminuidas por la mansedumbre que se oculta en Cristo. Si ponemos la humildad de nuestro Maestro, nos elevaremos por encima de los desprecios, los rechazos, la molestia a las que estamos expuestos diariamente, y esas cosas dejarán de oprimir nuestro espíritu. Ahí está de nuevo, en otras palabras, que nuestra dificultad que hemos de afrontar se nos va a olvidar cuando estamos ocultos en la mansedumbre de Cristo, es decir, cuando tenemos a Cristo como nuestro refugio. Es interesante ver que si Cristo es nuestro refugio, Cristo es nuestra roca, no es que eso no va a venir, pero va a estar oculto detrás de él. No, primo, quizá va a venir más, porque cuando sí, saben que Jesús era el perfecto y Jesús todo el mundo quería atacar, o sea, uno lo seguían, pero los fariseos vivían atacándolo. ¿Por qué? Por esa misma perfección que reflejaba. Mientras más queramos estar cerca de Jesús,
esas cosas van a venir porque el enemigo, los ataques del enemigo se van a hacer más evidentes. Y aquí Yo creo dice, que sí. si poseemos la humildad de nuestro maestro, esto me llama la atención, hay que orar por eso, para que Dios nos dé Amén. humildad. Dice, Amén. la mayor evidencia de la nobleza que haya en el cristiano es el dominio propio. Y aquí entra otra virtud del Espíritu Santo, Ujú. en el que bajo el ultraje, la crueldad, no conserva un espíritu no conserva un espíritu confiado y sereno, despoja, voy a leer esto otra vez. Ujú. El que bajo un ultraje o la crueldad no conserva un espíritu confiado y sereno, despoja a Dios de su derecho a revelar en él su propia perfección de carácter. La Ujú. humildad de corazón es la fuerza que da la victoria a los seguidores de Cristo, es la prenda de su conexión con los atrios celestiales. Wow. Eso de verdad hay que marcarlo y enmarcarlo y ponerlo donde uno pueda verlo con frecuencia. Así es. Dice, la mayor evidencia de nobleza que haya un cristiano es el dominio propio. Aquí está otra llave para abrir ese candado. Mente de Cristo, y la mente de Cristo nos va a Dominio traer propio. a dominio propio. A veces usted quiere decir una mala palabra con un insulto que le dieron, pero dominio propio, dominio propio. Y es que bueno saber que, como dice esa lectura, que cuando nosotros devolvemos como creemos que tenemos que devolver, estamos ridiculizando a Cristo. Exactamente, exactamente, exactamente. No estamos poniendo en el mismo nivel de aquello que queremos enfrentar. Así mismo. Eso es así. Así que hay que orar. Tremendo desafío esta semana, tremendo desafío. Yo digo que hay que pedirle a Dios. Esto no está invitando a tener una relación más cercana con Dios, a ser honesto con Dios y pedirle que nos haga cada día humilde. Y más soy humilde de corazón porque esto que está aquí, esto no es natural en nosotros. Nosotros No, recordemos cómo Moisés adquirió esa mansedumbre. 40 años en el desierto cuidando ovejas. mm, Así ahí, que ahí es donde entra ese mensaje de la iglesia de irse al campo, que dice Elena de White, que la naturaleza, al tú tener que sembrar y esperar, eso te transforma el carácter y te vuelve manso. Así que si usted no tiene la posibilidad de irse al campo, bueno, pues comience a trabajar con la mente de Cristo y a vivir en esta selva de cemento, siempre poniendo a Cristo en primer lugar. Primo, a veces la selva de cemento te da otra oportunidad de ser manso y es con tus iguales, con Yeah. humanos, trabajar. Mira, a veces te voy a poner un ejemplo que tenemos todos a diario. A veces cuando vamos en el highway, en la autopista, y viene este hermano y le toca a uno bocina por detrás. Esos son los momentos en que uno debe, ahí uno adquiere, en el highway uno adquiere mansedumbre, en esta selva de cemento. De tener la mente de Cristo en ese momento. Sí, Tener la mente de Cristo. sí, Tener la mente de sí. Cristo. Porque mira, le voy a ser honesta, en muchas ocasiones yo he pensado devolverle el favor. Pero, ¿sabes? Es la naturaleza. Te voy a decir un testimonio, voy a decir un testimonio solo para cerrar. Hace un tiempo yo iba manejando y alguien tocó la bocina del carro. Eso a mí me pone bien nerviosa, no me gusta tocar. Para mí es una falta de educación. Tú la tocas quizá de una forma suave para avisar algo, pero cuando es apretada, para mí es una falta de educación.
y el instinto es, no sé, decir algo o hacer algo. Y hace un tiempo alguien me estaba tocando bocina y yo iba a responder. Y algo me dijo, primo, mira, te digo, en mi mente algo me dijo, Elizabeth, cálmate. ¿Qué va a pensar? ¿Qué testimonio tú le vas a dar a la persona que está haciendo eso? Mira, eso vino a mi mente, eso fue un flash. Y yo me tranquilicé. La mente de Cristo. Y esto es un testimonio, un chiste. Porque lo que me estaban tocando bocina era tú y Suri. Tú ibas en el carro. O era Ay, Suri y era Suri y era tío. bueno, Yo creo que pues tú no mire, ibas. gloria a Dios que no respondió. Y ellos me seguían tocando la bocina, pero era para hacerme saber, o sea, para saludarme, pero yo lo interpreté lo contrario. Y te lo digo, ese pensamiento vino a mi mente. Y cuando me pasan por el lado, yo dije, oh, wow, ¿qué me hubiese pasado? Ellos se hubiesen reído. Yo le hice la historia y ellos se rieron un montón. Pero, ¿qué piensa la persona que va al lado tuyo? A veces tú con un sticker en el carro, Cristo te ama, y tú te tocan bocino, te pasan por un lado violento y tú, no sé, haces un gesto malo y tú estás ahí diciendo Cristo te ama. Entonces, esos son ejemplos prácticos que hay que estar aferrado en las manos de Dios y estar conectado con Dios, porque Dios te avisa y te dice tranquilízate. La reacción viene, pero Dios te calma. Eso es Así así. que Eso es así. no La tienes nada mente, que decir. yo creo que no, que esta semana tengamos la mente de Cristo. Sí, trabajemos en esto porque nos están invitando a crecer en el camino de Dios, en crecer ahora en templanza y en mansedumbre. Ese es el reto de esta Amén. semana y de toda nuestra vida hasta que Amén. descansemos. Así que, primo, Amén. si nos despiden oración y vamos a pedir Claro que sí. mansedumbre, vamos a pedir el Espíritu Santo y que le dé mansedumbre a los que nos están escuchando. Y si Así estamos es. en el lado ofensor, pensar que los hijos de Dios nos debemos comportar de manera diferente. Nunca, nunca. Pues Nunca. vamos a orar para que el Señor sea quien nos dirija en esta semana. Oramos. Señor, te damos muchísimas gracias por este lindo estudio. Te pedimos, Padre, que podamos tener tu mente, la mente de Cristo. Que amemos y cuidemos a nuestro hermano con tu mente. Pido también una bendición para todo el que vaya a escuchar esta transmisión, también por Elizabeth, por este servidor, nuestros familiares también. De nuevo, Señor, tu palabra que llegue donde tenga que llegar y que podamos nosotros vivir en un espíritu santificado. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Bendiciones y hasta la próxima Igual, semana. si Bye. Dios quiere. Bye, bye.